Bienvenidos al vídeo dedicado al estudio del tejido muscular. En este vídeo vamos a ver las características propias de las células musculares, así como los diferentes tipos de músculo que podemos encontrar en el organismo. Espero que os guste y os resulte útil. Tejido muscular. En el citoplasma de las células musculares encontramos dos proteínas fibrilares. Una es la actina y la otra es la miosina. Estas proteínas se disponen intercaladas las unas con las otras y los extremos de la actina y la miosina llegan a adherirse. Al añadir ATP, estas proteínas contraen su tamaño. Y como estas proteínas rellenan el citoplasma de la célula muscular, en consecuencia toda la célula muscular se contrae. Y como las células musculares se suelen disponer juntas en paquetes, es todo el paquete muscular el que se contrae. Estas contracciones son la base de todos los movimientos que se producen en el organismo. Desde el movimiento que permite el desplazamiento del individuo, hasta la contracción de la pared digestiva en la peristalsis, pasando por el latido rítmico del corazón. No todas las células musculares son iguales, ya que no todas las necesidades de movimiento son iguales. Así, atendiendo a su forma, estructura y función, se distinguen tres tipos de células musculares, tal y como se muestra en esta composición de imágenes que se han obtenido de respectivos cortes semifinos teñidos con la técnica de la hematoxilina eosina. El primero de los tipos musculares es el músculo esquelético. Luego tenemos el músculo cardíaco. Y por último, el músculo liso. Los dos primeros tipos, es decir, músculo esquelético y músculo cardíaco, vistos al microscopio en su citoplasma muestran unas estriaciones y se consideran como músculos estriados. Así, siendo estrictos, deberíamos hablar de músculo estriado esquelético y músculo estriado cardíaco. A mucho aumento, usando un microscopio electrónico de transmisión, podemos ver que en los músculos estriados, las fibras de actina y las fibras de miosina se disponen de una forma muy regular, formando un patrón de franjas, que en esta imagen se ven verticales. Se pueden apreciar franjas oscuras allí donde se superponen ambas fibras y se pueden ver franjas claras allí donde las fibras no se superponen. A estos grandes aumentos también podemos ver que las fibras de actina se anclan en unas zonas densas que se conocen como discos Z, mientras que las fibras de miosina se anclan en la línea central llamada M. Estos anclajes provocan que la contracción resulte mucho más eficiente. Todo este conjunto de fibras y anclajes forma una unidad morfofuncional que recibe el nombre de sarcómero. Como hemos dicho, esta superposición genera un patrón de franjas o bandas claras y oscuras que se denominan banda I a las franjas claras laterales, banda A a las franjas oscuras formadas por la superposición de fibras de actina y miosina, y banda H a la franja central. Las bandas A y H forman las bandas oscuras que se aprecian al microscopio óptico, mientras que las bandas I adyacentes forman las franjas claras que se observan al microscopio óptico en los músculos estriados. El músculo esquelético es aquel que se ancla al esqueleto y que provee de movimientos tales como el andar, el movimiento de brazos y manos, el giro del cuello o los movimientos faciales, entre otros. Se trata de un movimiento de tipo voluntario y su control en general se lleva a cabo por las grandes motoneuronas espinales. Al microscopio óptico, en un corte semifino longitudinal teñido con la hematoxilina eosina de un paquete de estas células musculares, se aprecia su peculiar morfología. Como podemos ver, se trata de células de forma cilíndrica muy alargadas que recuerdan columnas. Se disponen las unas junto a las otras. Sus núcleos son pequeños y alargados y se localizan en la periferia del citoplasma. En este zoom podemos ver claramente las franjas claras y oscuras del citoplasma de estas células musculares
y se aprecia que estas franjas son perpendiculares al eje mayor de la célula. Esta otra imagen muestra también un corte longitudinal de 7 micras de grosor de músculo estriado esquelético teñido con una variante de la técnica del tricrómico de Mason. Como en la imagen anterior, se puede ver muy bien el patrón de franjas y la disposición periférica de los núcleos. También se ve en esta imagen la gran cantidad de eritrocitos dispuestos de forma lineal entre las células musculares, ya que se encuentran dentro de capilares que discurren en estos pequeños espacios intercelulares. Esta otra imagen se ha obtenido de forma análoga a las anteriores y se ha teñido con azul de anilina. En definitiva, sea cual sea la técnica de tinción empleada para estudiar el músculo esquelético, se puede distinguir claramente en un corte longitudinal usando como criterios la forma altamente cilíndrica de las células, la disposición periférica de los núcleos y en especial el patrón de franjas oscuras y claras. Esta imagen, a mucho mayor aumento, se ha obtenido con el microscopio electrónico de transmisión y muestra una pequeña porción de una célula del músculo estriado esquelético. Se aprecia también que el núcleo está situado en la periferia, en el límite de la célula, e igualmente se puede ver la organización en sarcómeros. Esta otra imagen se ha obtenido de un corte de 7 micras de grosor de un paquete de músculo estriado esquelético que se ha teñido con una variante del tricrómico de Mason. Y se puede ver que las fibras musculares se han cortado transversalmente. Se puede decir que en este corte transversal las células musculares esqueléticas muestran un perfil poligonal. Sus núcleos ocupan una posición periférica y las células musculares se disponen unas al lado de las otras. Aumentando un poco, se aprecia un granulado en el citoplasma celular, que se corresponde a los sarcómeros cortados transversalmente. Esta imagen también muestra un corte transversal de músculo esquelético, pero visto al microscopio electrónico de transmisión. Y podemos ver los sarcómeros cortados transversalmente que se corresponderían con el granulado que vimos en la imagen anterior al microscopio óptico. Esta otra imagen se ha obtenido de un corte semifino de lengua teñido con azul de toluidina, donde los paquetes de músculo esquelético se han cortado tanto longitudinal como transversalmente. Esta organización permite a la lengua una gran versatilidad de movimientos. Se pueden distinguir perfectamente ambas orientaciones de corte y las características de este tipo de músculo. El músculo cardíaco se localiza única y exclusivamente en el miocardio del corazón y es el músculo responsable del latido cardíaco. Tal y como muestra esta imagen obtenida de un corte de miocardio teñido con azul de anilina, las células musculares cardíacas presentan diferencias con respecto a las del músculo esquelético. En primer lugar, las células no son tan cilíndricas como las del músculo esquelético, sino que son algo alargadas y presentan perfiles variados. Uno de estos perfiles, que resulta bastante habitual, es el de la forma de la Y. Los núcleos se sitúan en el centro del citoplasma. Como muestra esta imagen, en el citoplasma se aprecia bien la alternancia de franjas claras y oscuras. En un corte semifino transversal teñido con la hematoxilina eosina, se puede ver que el perfil es variado y el núcleo se observa localizado en la parte central del citoplasma. También se ve el granulado que provocan los sarcómeros. Al microscopio electrónico de transmisión podemos ver las características definitorias de este tipo muscular. En primer lugar, los núcleos se ven en el centro y no en la periferia del citoplasma como ocurría en el músculo esquelético. También se ve a las mitocondrias que se disponen entre los sarcómeros, que son similares a los del músculo esquelético en sus componentes, pero no se organizan de forma tan regular como en este otro músculo. Cuando al microscopio óptico estudiamos los paquetes de células musculares cardíacas, nos damos cuenta que en las zonas de contacto longitudinales entre células se observan unos engrosamientos que se conocen como discos intercalares.
Estos discos intercalares juegan un papel fundamental en la difusión del impulso que provoca la contracción muscular. Al microscopio electrónico de transmisión, si nos centramos en la zona de contacto entre células musculares adyacentes, podemos ver que los discos intercalares corresponden con acúmulo de material denso en ambas células e incluso también con algunas uniones estrechas entre estas células. El músculo liso es un músculo de contracción involuntaria, es decir, la voluntad no controla movimientos tales como la contracción de la pared del tracto digestivo o de la pared arterial. Estos movimientos se realizan de forma automática, subconsciente. Este músculo se conoce como músculo liso, ya que sus fibras de actina y miosina no se disponen en sarcómeros regulares que formen franjas o bandas. El músculo liso lo podemos encontrar en la pared de las arterias, también en la pared del tracto digestivo, esófago, estómago, intestino, en elementos del sistema respiratorio tales como la tráquea, bronquios y bronquiolos, en elementos del sistema urinario como el uréter y la vejiga urinaria, y también en diferentes zonas de los sistemas reproductor femenino, útero, trompas de falopio y vagina, y del sistema reproductor masculino, epidídimo y otros conductos, tales como por ejemplo la próstata y el pene. También lo podemos localizar en otras localizaciones como glándulas y vesículas como la vesícula biliar, por ejemplo. Si disgregamos un paquete de células de músculo liso y extendemos estas células musculares individuales, las teñimos con hematoxilina y eosina y las estudiamos al microscopio óptico, obtendremos la imagen que estamos viendo en pantalla. Podremos comprobar que las células musculares lisas son ausadas, también llamadas fusiformes, es decir, son más anchas en el centro que en los extremos y pueden llegar a ser considerablemente largas. Esta otra imagen de un corte semifino teñido con hematoxilina eosina muestra un paquete de células musculares lisas en corte longitudinal. Su citoplasma es liso, es decir, no muestra franjas, y los núcleos, que son de perfil ovalado, se localizan en el centro de la célula, en la parte central. Las células se disponen adyacentes las unas a las otras formando paquetes homogéneos, los cuales se contraen de forma coordinada. Esta imagen muestra un corte semifino de pared arterial teñido con hematoxilina eosina, en el cual podemos ver células musculares lisas cortadas transversalmente. También muestra claramente que los núcleos ocupan una posición central. En esta última imagen, obtenida de un corte de la pared de estómago, se superponen una capa de músculo liso cortado longitudinalmente, de color azul, y otra cortada perpendicularmente, donde el músculo lo hemos teñido de color verde. Ambas capas están separadas por tejido conjuntivo, que lo hemos teñido de color lila. El movimiento coordinado de ambas capas musculares acorta y constriñe la pared del tubo digestivo en un movimiento que se conoce como movimiento peristáltico, el cual es el responsable del avance del alimento en el interior del tubo digestivo. Y aquí termina el vídeo dedicado al estudio del tejido muscular. Espero que os haya gustado, pero sobre todo espero que os haya resultado útil. Si así ha sido, por favor, clicad en el me gusta y sobre todo no olvidéis de suscribiros al canal. Nos vemos en el siguiente y último vídeo de esta serie que dedicaremos al estudio del tejido nervioso.